Una profesora me contó que daba clases de historia y se me prendió la lamparita. No tengo muchas entrevistas donde hablemos con historiadores o con gente que influenció algunos lugares claves del diseño de hoy. Por eso armé esta serie para entender más qué hacen los historiadores e historiadoras del diseño o los diseñadores que marcaron los inicios de la profesión. Esta es la primera entrevista de una serie sobre historia del diseño. La serie no trata de ser representativa de toda la investigación en historia de diseño que se hace ahora, sino dar unos pantallazos. Estoy segura que cuando lo publico, muchos se van a comunicar y contarme a quién valdría la pena entrevistar en relación a la historia. Bienvenidas siempre todas las propuestas. Ya habrá una segunda serie. En esta serie entrevisto expertos de Perú, Argentina, Colombia, Chile y España. Es una serie de 7 episodios. Me ayudó a pensar esta serie Verónica de Valle, con la que hicimos 2 entrevistas. A ella la entrevisté en el episodio 426. Vayamos al episodio de hoy. César Peña es un diseñador e investigador colombiano en diseño. Es profesor de la Universidad de los Andes, donde nos conocimos la última vez que fui a Colombia. Hablamos en esta entrevista de educación en diseño y de su investigación sobre las reverberaciones latinoamericanas de la Bauhaus. César nos cuenta para qué sirve indagar en la historia y los archivos de diseño. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Hola Mariana, Bueno, tú me mandaste esas preguntas y obviamente es la primera pregunta que leí y siempre que me hacen esa pregunta me siento un poco en aprietos. Pero bueno, encontré varias posibles definiciones de quién soy. Ok. Me defino y como me siento en este momento de mi vida, de mi madurez emocional, me siento mestizo, diseñador, dislocado, y que por lo mismo dislocado no diseño mucho, pero sí pienso mucho del diseño y en la forma en que el diseño media la existencia humana, tanto a nivel práctico como espiritual y simbólico. Si tuviera que definirme ahorita mismo, te diría que ante todo estoy tratando de ser. Eso está como en medio de moda y medio hippie, pero pues la verdad es que sí estoy en esas. Estoy tratando de... ¿Y eso tiene que ver con el diseño o con la vida privada? Tiene que ver, mira, yo nunca he tenido mucha diferenciación entre una cosa y otra. Toda mi aproximación académica, tanto al diseño como a otras áreas en las que he trabajado, que creo que todo en el fondo tiene que ver con el diseño, tienen que ver mucho conmigo mismo. De hecho, una de las cosas que pensaba en esa definición de quién soy es que pensaba mucho en mí mismo como un explorador de mí mismo. O sea, yo he utilizado las cosas que he hecho para entenderme a mí mismo. Me la paso levantando cartografías de mí mismo. Me dedico a la autocartografía. Esa es mi disciplina. Pero supongo que no te pagan un sueldo para hacer eso. No, pero he tratado de engañar a la gente para que me paguen. En el fondo o sea, aparte he sos vivido profesor universitario y enseñas diseño, ¿cierto? Exacto. Soy profesor universitario, enseño diseño. He trabajado principalmente en historia urbana y estudios en diseño, pero como te decía, estas áreas lo que creo que pues, finalmente estas serían como mis áreas de trabajo más generales, como más sombrilla, pero al mismo tiempo han sido como mis instrumentos de navegación en ese proceso autocartográfico. ¿Y cómo usaste la historia y la teoría del diseño en esta autocartografía? Quiero creer que las uso para trascender, no solo en un acto egótico como de centrado en mí mismo, sino que en el fondo sí quiero resonar con más gente, por lo pronto por lo menos con mis estudiantes. Soy una mezcla extraña también, pensaba yo, de 2 dimensiones. Una que piensa mucho
mucho, 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 demasiado, casi como una enfermedad, así como decía Dostoyevsky. Pero por el otro lado también tengo un lado muy hipersensible y muy hipersensorial, y que cada vez más estoy tratando de conectar con esa dimensión y que esa dimensión me permita conectarme y trascender con más gente. Como te digo, por lo pronto, mi ambición es trascender con los estudiantes, crear momentos significativos con ellos. ¿Y qué haces para crear momentos significativos con ellos? O sea, o cómo usas también tu trabajo, ¿no? Como diseñador e investigador en diseño. Pues mira, voy a caer en un lugar un poco común, que yo creo que mucha gente ha hablado de eso después de la pandemia, pero pues creo que la pandemia fue un punto ahí de quiebre importante para reflexionar sobre esa idea es decir, cuando yo creo que a todos los que dictamos clases nos pasó, o a muchos, no sé, o bueno, hablo por mí mismo, a mí me pasó particularmente que yo decía, ¿cuál es el sentido realmente de venir a reunirme con estos estudiantes y que estos estudiantes me vean? Nos la pasamos la vida hablando de nuevas pedagogías, hablando de nuevas formas de transmitir el conocimiento, pero llegamos a la universidad y encontramos los mismos salones dispuestos como una iglesia, ¿m? Donde los estudiantes están allá y yo estoy aquí al frente. Y además, como yo trabajo en clases teóricas, no, César lo que necesita es ir a dictar, ir a dar misa, a predicar. Eh, o la gente piensa, seminarios, ¿estos son seminarios? Ah, ok, bueno, entonces los mandan a un salón de seminarios que casi siempre ni siquiera son seminarios, un poco como lo que es en mi universidad en Estados Unidos, digamos que el seminario era en un salón, en una mesa, ¿no? Y usualmente son así, una mesa y alrededor se organizan todos y se discuten las lecturas, se hacen relatorías, en fin, la clásica estructura del seminario. Los cursos que yo dicto todavía están pensados de alguna manera desde lo administrativo como una instancia magistral, ¿Y cómo hacemos para salir de eso en los cursos que no teóricos? está mal. Cuando te digo magistral, no quiere decir necesariamente que esté en contra. Yo considero que hay puntos del proceso educativo en donde una magistral bien dictada también puede ser muy trascendental y significativa, pero a lo que me refiero es que tenemos que empezar a hacer que el discurso del diseño y de la arquitectura y de las artes en general trascienda a lo administrativo y a lo político, porque hay muchos discursos que los cultivamos y los consentimos los peinamos todo el tiempo muy bien en la academia, pero no trascienden en esos espacios. Cuando voy a dictar la clase, encuentro unas sillas fijas o unas mesas fijas en donde me toca a mí estar al frente. Claro, se puede cambiar y eso trato de hacerlo, que es lo que me estabas preguntando. Yo vengo de una tradición de historia del arte muy fuerte, en donde efectivamente, pues muchas de las clases que yo recibí, tanto en pregrado como en la maestría y los cursos que también tomé en doctorado, estaban de alguna manera basados en la magistralidad. Sí, en que un profesor habla y los demás escuchan. Sí, y pues ese modelo, como te digo, no creo que toque eliminarlo, creo que todavía es importante, creo que todavía hay diferentes escenarios que se definen de alguna manera en esa unilateralidad de la información, pero yo creo que toca alternar, digamos, ahorita hay muchas posibilidades. Y un método que he trabajado mucho es el del aula invertida, en donde trato de desplazar mis contenidos a ambientes virtuales, Sí. de manera que los estudiantes trabajen de manera autónoma con eso. Mis discursos, que estoy convencido que cada vez quiero que sean menos aparatosos y menos farragosos y más sintéticos, los condenso, trato de condensarlos en piezas, ya sea de O sea, video o de audio, es contenido que vos mismo armás o usás videos y podcasts y otro material de otra gente. de ambas cosas. Trato de que la mayoría de material sea mío, pero a veces utilizo material de otras personas, como tu podcast, por ejemplo, y otros podcasts los he utilizado para, digamos, empatar con los objetivos de mi programa, de mi sílabus en cada una de las clases que dicto. Perfecto. ¿Y por qué tratás que la mayoría de los contenidos sean tuyos? Porque me parece importante la idea de que la docencia
es una acción plástica de creación, performativa además. Mm, yo peleo a veces silenciosa, a veces muy abiertamente con algunos colegas que se quejan, que es que los estudiantes ahora sí, que no sé qué, que antes sí, ahora no. Es decir, la típica que también me tocó a mí oírle a mis profesores. Es que cuando yo y ustedes no. Y entonces yo digo, y aquí hay un problema y es que si todos estamos, todas las generaciones estamos repitiendo lo mismo, hay un problema de una brecha, de una distancia comunicacional y de un problema de empatía entre la intergeneracional que tenemos que salvar de alguna manera. El problema es que, o sea, para mí lo fácil es salir y decir, es que mis estudiantes no leen, nadie quiere leer. ¿Por qué? Pues porque si tú no logras interesarlos en el tema, pues no van a leer. Entonces, me gusta pensar en la docencia como un acto de creación, como en una especie de performance, en donde esa creación y ese performance necesariamente van a generar las dinámicas que tú quieres que se generen. Entonces, en esa medida, producir los contenidos para mí ha sido importante. Quisiera tener más tiempo y más paciencia para hacerlo, pero pues he logrado producir algunos mini podcasts, algunas piezas de video y pues obviamente los textos también, pero pues es como el material que trato de utilizar menos, pues porque obviamente ahora es mucho más dinámico performar esos textos, volverlos videos, volverlos, es decir, es más, cuando yo hago un video casi siempre lo escribo primero, hago un guión, pero me gusta mucho, es un trabajo que me gusta mucho, me da muchas satisfacciones. Está buenísimo. Y vayamos a tu trabajo como historiador o investigador del diseño. Escribiste un libro recientemente sobre la Bauhaus. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Bauhaus 100+1, Reverberaciones Latinoamericanas. ¿Y de qué se trata? Arranco por explicarte el nombre tan raro. Sí. Se llama Bauhaus 100+1 porque simplemente nos cogió la noche para conmemorar el aniversario, el centenario de la Bauhaus, que digo conmemorar porque no era celebrar. O sea, creo que hay un énfasis importante en que no era la celebración, sino era la conmemoración y de alguna manera el ejercicio de pensar como qué parte de esa cartografía del diseño latinoamericano encaja y entra en juego el papel de la Bauhaus, pero no solo de la Bauhaus, porque yo vengo trabajando desde hace mucho tiempo con la modernidad como concepto general, sino, sino la modernidad, es decir, la Bauhaus como parte de ese movimiento moderno, como parte de un conjunto de ideas, un bloque de ideas que deslumbraron el planeta entero y que en buena medida un alto porcentaje de ese planeta, o de por lo menos lo que llamamos Occidente, ahorita pregúntame sobre esa idea de Occidente en un rato y te cuento una historia, eh, que por lo menos nos convencimos en eso que llamamos Occidente, de que era el modelo a seguir para perseguir una idea de progreso industrial y de capitalismo y demás. Entonces, desde ese punto de vista, el libro refleja sobre lo que llamamos las reverberaciones de la Bauhaus en América Latina, que la idea es, recurrimos a esa figura, a esa metáfora, porque la idea es que la reverberación no es algo que simplemente se queda, es unilateral, sino que es bilateral, sino es algo que es una onda que se expande y que se devuelve. O sea que a nosotros nos influyó la Bauhaus y nosotros pudimos influir en lo que estaba pasando en la Bauhaus también. Sí, digamos un poco la búsqueda fue por ese lado también, sí. Ahí reside justamente la idea de la reverberación y la búsqueda del libro en buena medida está mediada por esa idea también. Pero una de las cosas que vos decís sobre ese libro es que el concepto de la reverberación es una provocación. ¿En qué sentido es Sí, una provocación? es una provocación justamente en lo que estábamos hablando de plantear que las ideas de la Bauhaus no actuaron de manera unilateral, sino que rebotaron y reverberaron y por lo tanto se distorsionaron y se generaron nuevos discursos, pero también influyeron de ida y vuelta. Es decir, la influencia fue un poco compartida. Mm, es decir, hay una posición un poco desde lo antropofágico, si está bien dicho, o desde lo, pues, sí, de lo antropófago, Caníbal.
haciendo De lo de alusión al, comer hombres. exacto, haciendo alusión al movimiento antropófago de Andrade en Brasil, en la primera mitad del siglo XX, con esa idea de nosotros no somos unos receptores pasivos, sino que regurgitamos también las cosas que supuestamente estamos solo consumiendo. Pero hay más que solo la regurgitación, hay también producción propia y hay cosas que influenciaron directamente el movimiento moderno europeo y las ideas, en fin, tanto a nivel plástico como a nivel simbólico y bueno, y muchas ideas que circularon de ida y vuelta por diferentes canales. Y bueno, entonces, por ejemplo, ¿tenés algún ejemplo concreto de que algunas personas de la Bauhaus, si entiendo bien, vinieron a Latinoamérica y luego llevaron esas ideas de vuelta? ¿En qué cosas influenciamos? El ejemplo, digamos, como que, bueno, te voy a contar una de esas reverberaciones que me ha parecido a mí la más interesante y la más provocadora. El contacto que el mundo europeo, no te voy a hablar específicamente de la Bauhaus, pero que el mundo europeo, aunque podría especificarlo a personajes como Annie Albers, por ejemplo, que tuvo contacto con varios temas de exploraciones y excavaciones, pero desde el siglo XIX y a través de las ferias universales hubo muchísimos contactos de los europeos con el universo simbólico y plástico de las culturas precolombinas o de las culturas prehispánicas, o como sea políticamente correcto llamarlos actualmente. Y Annie Albers y Joseph Albers son de esos personajes que, digamos, en unas obras muy específicas como Monte Albán, por ejemplo, que ambos tienen sus versiones, Annie en textiles y Joseph en gráfica, se puede ver esa lectura. De hecho, hay anécdotas en donde cuentan que Joseph Albers, ya no recuerdo dónde lo leí exactamente, Joseph Albers le comentaba a alguien que el pensamiento moderno ya estaba instalado en las culturas precolombinas. Me imagino que se refería por lo menos a nivel plástico y a nivel de esa síntesis y de esa capacidad de abstracción que tenía la plástica prehispánica. Eso para mencionarte un ejemplo. Está buenísimo el ejemplo. ¿Y tenemos archivadas algunos de esos pasajes o de esas transformaciones y transiciones que hubo en este pasaje? Como tenemos objetos, exposiciones que fueron como armando un archivo en algún museo donde se ve esas reverberaciones. Sí, o sea, no sé si te refieres, pero nosotros hicimos, digamos, hemos organizado 2 exposiciones hasta el momento en donde hemos tratado de materializar y visibilizar esas reverberaciones con diferentes Ajá. ejemplos digamos, en los espacios en donde los hemos organizado hasta ahora, que hasta ahora han sido Bogotá y Medellín. Y el próximo año vamos para Quito. Inauguramos exposición el 1 de junio en el Centro Cultural Metropolitano en Quito. A vos te interesa especialmente esto, ¿no? De archivar el diseño y qué es lo que pasa con el diseño. ¿Querés contarme de ese trabajo? Porque para mí, bueno, archivarlo o exponerlo tienen como, ¿no?, un carácter bastante especial cuando uno está diseñando esos artefactos y esas maneras de mostrarlo y de guardarlo. Sí, esto pues esta provocación de la reverberación, y cuando yo hablo de provocación, eso fue una provocación para mí mismo y para el grupo de colegas. Por cierto, le doy un crédito en particular a Carolina Obregón, una de las autoras, que es la que trabaja para que lo vean en el libro cuando salga publicado en febrero, para que busquen el artículo de ella en donde desarrolla un poco más esta idea alrededor de la reverberación y los esposos Albers, particularmente de Annie. Y hablaba de la provocación de la reverberación, que con mis colegas, pues con Ingrid Quintana y Virginia Gutiérrez, Ingrid con la que hemos trabajado más permanentemente todo el tiempo desde el 2018, que ella es arquitecta, desde el 2018-19, hemos explorado pues esa idea de la reverberación. La reverberación casi que se plantea como una pregunta de investigación o una pregunta de diseño, como me gusta llamarla a veces también. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuáles son las posibles interpretaciones de esa reverberación de la Bauhaus en el contexto latinoamericano
Y esa pregunta, lo interesante es que se vuelve más específica cuando cambiamos de contexto, cuando trabajamos en un contexto específico. Entonces, cuando trabajamos en Bogotá, quede dentro de la producción de por lo menos la primera mitad del siglo XX o hasta la década del 60, 70, pues porque aquí las reverberaciones también en América Latina a veces toca tomar espacios más largos para entenderlas. Quede esa producción artística, de diseño, de arquitectura, podemos entenderla efectivamente como una reverberación de esas ideas modernas que circularon tanto en la Bauhaus como en otros movimientos que se generaron a partir de esos inicios de comienzos del siglo XX. ¿Y cómo haces para que los estudiantes se interesen por estas preguntas? Los estudiantes se interesan por estas preguntas. Sí, esa es una buena pregunta. Creo que el espacio expositivo lo pensamos como un espacio también, como un dispositivo pedagógico y como un espacio performativo. En esa medida, cuando hablo de lo performativo, pues estoy hablando necesariamente del cuerpo, no estoy hablando necesariamente de algo que activa los sentidos de una manera diferente a como lo puede activar una clase o incluso en estas dinámicas mucho más interactivas que te estaba hablando hace un rato de la aula invertida. No necesariamente, digamos, ese espacio genera las dinámicas que yo quiero, entonces el espacio es positivo en esta dimensión tanto performativa como de creación y de creación de narrativas, de construcción de narrativas, genera una serie de situaciones en donde los estudiantes, que creo yo, o quiero creer que se sienten mucho más motivados a interesarse por unos momentos particulares de la historia del diseño. En la medida en que uno cuenta la historia del diseño como algo muerto en el pasado, creo que es mucho más difícil conectarlos. Por eso la idea de la reverberación con el contexto local me parece muy poderosa y es porque logramos conectarlas con lo que ellos están haciendo actualmente. En la exposición, por ejemplo, de Bogotá, bueno, en ambas, tanto en la de Bogotá como en la de Medellín, que en la de Medellín también aprovecho para mencionar a David Vélez, mi querido colega arquitecto de la UPB, generamos unos espacios para que los estudiantes también pensaran en cómo esas ideas podían reverberar en la práctica actual del diseño. Y esto también puede conducir como a creer que ellos generaron piezas Bauhaus, pero no necesariamente. La idea era quedarnos perdón, en las ideas que circulaban en ese momento, tanto en la Bauhaus, insisto, como en otros representantes del movimiento moderno. Y O ver, sea, ¿qué ideas? Como conceptos, decís. exacto, ver cómo se replicaban actualmente. Por ejemplo, la fascinación con la tecnología. Sí. La fascinación con la tecnología es una cosa que es clarísima en el momento de la Bauhaus y en la Bauhaus y en todo el momento, en toda la primera mitad del siglo XX. Tecnología y ciudad, por ejemplo, son dos cosas con las que están fascinados. Es como si nosotros ahorita el iPhone y los filtros de Instagram, ¿no? Esa fascinación que sentimos era exactamente lo mismo que pasaba con la fotografía o con los espejos, con las superficies brilladas al espejo, cóncavas o convexas que alteraban la percepción de la realidad. Era como esa aproximación muy lúdica con el entorno. También otras conexiones que fueron por cuestiones coyunturales también, no fue muy fáciles de permitir establecer esas conexiones, fueron dos acontecimientos históricos. Cuando la Bauhaus surge en 1919, justo acababa de pasar una guerra mundial y una pandemia, la del 18. Y justo cuando se estaba conmemorando el centenario, cuando nosotros estábamos alrededor de todo este proyecto, pues Colombia estaba supuestamente saliendo en ese momento del conflicto armado interno. Queríamos creer que eso estaba pasando efectivamente y estábamos también justo enfrentando y saliendo y pues, lidiando con una pandemia. Entonces también por allí nos tratamos de que los estudiantes tuvieran empatía con ese momento histórico y que se conectaran, pues porque una de las cosas que pensábamos era, pues qué diablos tiene que ver la Bauhaus, una escuela alemana que duró apenas 13 años o 14 años, no recuerdo ya, de funcionamiento con un país latinoamericano como Colombia y por qué tuvo tanto que ver. Sin necesidad de entrar a contarles que sus pensums todavía seguramente están todavía mediados por ideas pedagógicas que circularon en la Bauhaus, ¿no? Que eso Claro. efectivamente es algo que vimos y que es algo que pues no estoy diciendo nada nuevo, muchos investigadores han trabajado sobre ese tema. La Bauhaus indudablemente influyó
en la formulación curricular de muchos de los programas de diseño que se constituyeron en América Latina en la segunda mitad del siglo XX. Esta entrevista es parte de las listas Colombia y Diseño, Historia, Educación en Diseño, Diseño Industrial e Investigación en Diseño, y Espacios Habitables, porque César habla de los espacios de exposición. Las entrevistas las encuentran en Spotify, YouTube y en la sección de recomendados de nuestra página web. Para César, la docencia es un acto de creación y de performance, donde producir los contenidos es importante. Por eso, dentro de su trabajo, incluye la creación o curación de exposiciones. Algunos oyentes fieles deben saber que el tema de las exposiciones y cómo usarlas para crear diálogos con los visitantes fue lo que investigué para mi doctorado. Estos espacios inmersivos siempre me llamaron la atención. Hasta ahora este tema no había salido en relación a la educación en diseño formal. Cuando hice mi doctorado, armamos talleres en un museo para niños y niñas de un jardín de infantes, donde la idea era aprender diseño. Pero nunca salió el tema de las exposiciones como herramienta para la educación en diseño en la universidad, o para investigar sobre historia de diseño, que es la propuesta en la que trabaja César. En esta serie vamos a volver al tema de las exposiciones como una herramienta de investigación en la entrevista a Hugo Palmarola, un diseñador e historiador chileno. Ahora sigamos escuchando a César, que tiene muchísimo más para contarnos. Una de las cosas que vos decís es que hay muchos archivos de arte y arquitectura, pero muy pocos alrededor del diseño, y que estaban trabajando en construir un archivo alrededor de la historia del diseño colombiano. ¿Entendí bien? Sí, lo entendiste bien. Sí, no, y es que está muy conectado. Es una conexión muy natural sobre los archivos de arte y arquitectura, y es que siempre estuve muy cercanos a esos archivos y sigo muy cercano a esos archivos. Los utilizo mucho. Pero una cosa que fue muy evidente cuando empecé a trabajar y cuando ya como que la historia y mi comunidad académica me dijeron, bueno, necesitamos que usted se encargue de la historia del diseño de una vez por todas. Porque yo siempre he estado como, creo que me he encaminado hacia allá, pero empecé como con una cosa muy macro. Cuando te decía lo de las cartografías, yo empecé recién graduado y antes de graduarme de pregrado de la licenciatura, empecé a pensar, a cartografiarme en un territorio, a cartografiarme como individuo. Cuando te hablaba de mi condición mestiza, indudablemente yo quería entender mi condición mestiza. O sea, tus ancestros, hacer tu árbol genealógico, claro, ese tipo de trabajo, decís. Ese tipo de trabajo relacionado indudablemente con algo que yo había estudiado, que en principio no tenía nada que ver ni con el territorio muy directamente, ni con mis ancestros, ni con mi condición mestiza. Entonces, pues por eso también hablo de la dislocación. ¿Cómo encajo yo allí? ¿O cómo no encajo? Pero eso es lo que he querido entender con esas cartografías. Entonces, cuando entro a trabajar directamente en diseño, que es a través de lo Bauhaus reverberada, siempre había estado como por los lados con el tema del diseño. Cuando empiezo a trabajar directamente, ya no con la historia urbana, no con la historia de Bogotá o la historia de las ciudades, sino particularmente con Bogotá y las reverberaciones de una escuela alemana que para mí fue un referente durante mi periodo de formación de pregrado, como fue la Bauhaus. Empiezo a pensar y a revisar toda la producción local y regional sobre la historia del diseño. Y por lo menos en el caso colombiano, creo que ya se ha avanzado mucho y se han logrado empezar a producir nuevas cosas. Pero una cosa que sí noto es que la producción
en diseño está muy limitada por varias cosas, por lo menos por tres variables que yo pueda recordar ahorita. Una, porque somos un campo de conocimiento nuevo, relativamente muy nuevo en comparación con otros. Dos, eh, que en comparación con otros campos de producción de conocimiento, no tenemos fuentes para esa producción de conocimiento, por lo mismo nuevo que es el campo y por lo mismo irregular que ha sido la producción en diseño también. Es decir, hemos estado como sobreaguando con hagamos diseño y seamos modernos y hagamos, y pues realmente pues los archivos hasta ahora están empezando a emerger. Y tres, pues que las historias que se han escrito, haciendo la salvedad que uno, no las conozco todas y dos, se ha producido mucho últimamente que seguramente no van dentro de la línea de lo que voy a decir, pero sí por lo menos durante un buen tiempo, incluyéndome yo en un breve texto que produje también por ahí hace 15 años, eh, empezamos como a reciclar narrativas que se construyen sobre el diseño, que no quiere decir que no sean ciertas, sino que de alguna manera son cosas como muy generalistas que no dan cuenta de una gran cantidad de matices de lo que está pasando realmente en el mundo del diseño, de lo que pasó en un momento determinado. Entonces, empezamos a repetir como unos discursos de, no, sí, lo que pasa es que el país se desindustrializó en los 70s. Entonces la industrialización en Colombia duró del 50 al 70. Sí, es cierto. Pero entonces todos empezamos a repetir eso mismo. Pero ante la ausencia de fuentes, nos dedicamos a repetir y eliminamos o perdemos o dejamos de lado todos esos matices que pueden haber sucedido en ese proceso, en esos mismos 20 años, que un archivo u otras fuentes nos pueden dar muchas luces para dilucidarlos. Bueno, y también es una variable, yo diría que en el campo de conocimiento de diseño hay muchísima más producción en idioma inglés, Ah, ¿no? Entonces, eso no está documentando lo que está pasando en Latinoamérica, evidentemente, y en otras regiones que no son sí. hispanohablantes, anglosajonas. Sí, efectivamente, o sea, todo lo que hemos venido trabajando, es decir, creo que ahorita por primera vez logro tener un programa que no es historia del diseño, sino se llama Genealogías del Diseño, que no tiene por primera vez tal vez una sola lectura en inglés. De resto, todas están en castellano y hablando de procesos locales. Pero durante mucho tiempo me tocó recurrir a los historiadores de siempre, a Reisman, a Gideon, en fin, o sea, toda la historiografía, toda la bibliografía tradicional anglosajona de la historia del diseño. Ahora ya empezamos a ¿Y contar con procesos propios. qué querría decir genealogía del diseño? Ese es un curso introductorio que yo formulé en el marco de la reforma del programa de diseño de la Universidad de los Andes, que se llama Genealogías del Diseño, porque lo que hacemos en el primer semestre es en un curso muy panorámico, o sea, lo que en Estados Unidos o en el mundo anglosajón se conoce como un survey course, es una clase magistral en el caso nuestro. Los monto en un helicóptero o en un dron y en un vuelo de baja altura les hago una panorámica mostrándoles, como vean, esto es lo que ustedes van a salir a hacer. Pero esto no lo inventamos antier ni hace 3 días, sino que esto ya tiene una historia, tiene unas genealogías. Es un poco Foucaultiana la idea, con esa idea de la arqueología y la genealogía del saber. Entonces, en ese sobrevuelo, utilizo la historia como una herramienta, más el objetivo no es la historia por sí misma, sino que el objetivo es que los estudiantes entiendan cuál es el panorama de la práctica del diseño actual. Uno de los problemas de la historia es que siempre estuvo muy desligada de las prácticas de estudio y de los talleres. Entonces, el objetivo con la formulación de ese seminario, de ese curso magistral, es decirles, vean, ustedes entraron a aprender a diseñar, van a salir sabiendo diseñar y lo que quieren hacer es trabajar en diseño. Yo les voy a contar, les voy a mostrar ese panorama de los posibles escenarios de trabajo que tienen actualmente, pero les cuento también que eso no apareció de un momento a otro de la nada, sino que tiene una genealogía. ¿Qué quiere decir genealogía? La palabra, ¿qué quiere decir?
Pues es el estudio de los rastros o de la tradición de una palabra, de una especie, es decir, una línea de conocimiento, una línea de desarrollo que se ha dado en el tiempo. Perfecto. Me hablabas del Eh, archivo y sí, todavía no he llegado a ese punto, pero todavía ya. no llegamos al archivo, Pero es estamos que llegando. tenía que dar toda esa vuelta para contarte que el problema del archivo que identifico es justamente lo que estaba diciendo, para contar todas esas historias, para estructurar este curso de genealogías, para pensar en las reverberaciones y más recientemente como parte del comité curatorial de una exposición que va a haber el próximo año en marzo en el MoMA, que la curadora es la profesora Ana Elena Malet del Tecnológico de Monterrey, que tú ya entrevistaste, por cierto. A partir de esos dos proyectos de Bauhaus Reverberada y de Crafting Design, que es el nombre de la exposición del MoMA, me di cuenta que no es que lo descubriera en ese momento, pero digamos que en ese momento fue especialmente dramático, es que no teníamos archivos. ¿No? Que en arquitectura, digamos, aquí se han hecho miles de monografías, aquí la aproximación a la arquitectura ha sido tremendamente monográfica en Colombia, centrada en el autor, porque los archivos se conservan. Entonces eso ya por lo menos permite pasar a una siguiente etapa en donde de pronto haya una aproximación a la arquitectura desde la teoría crítica, ya no tanto desde el autor. Pero en diseño todavía no hemos ni siquiera llegado a la fase de la autoría, no hemos apenas nos estamos dando cuenta que miércoles no tenemos archivos. ¿Dónde están los archivos de diseño? Entonces, lo que me he dedicado en estos últimos años es a ubicar esos archivos y ahorita debo decir con satisfacción que está empezando a dar algunos pequeños frutos. Todavía no muy visibles, pero sí muy satisfactorios, que digamos así a nivel de salario emocional han dejado muchas satisfacciones. Uno de esos archivos es, digamos, ahorita estoy trabajando con 4 archivos diferentes. El primero, tal vez el que le dio el origen a todo esto y que me estimuló muchísimo a seguir en esta línea, fue el archivo de un diseñador ruso-francés colombiano que llegó a Colombia en 1946, que se llama Anatole Kaskov. Y bueno, esto ha sido es todo un viaje supremamente interesante de descubrimiento de este personaje y de los inicios del diseño y de la práctica del diseño en Colombia. Esto ha sido excepcional porque digamos que ya una parte de ese archivo se conocía más o menos, que lo habían donado hace más o menos unos 20 años o un poco más, no sé, a la Universidad Nacional, al Museo de Arquitectura Leopoldo Rotter. Allí con este material, pues este material ha estado allí desde siempre y yo lo conocía, pero esta nueva ola de archivo que llegó de este personaje, que era un personaje tremendamente prolífico, me permitió acceder a un material increíble, que no era solo las fotografías y digamos, lo que llamaríamos renders en el lenguaje actual colombiano, el lenguaje actual de diseño, perdón, sino que también nos permitió acceder a los libros de cuentas y a los libros de entrada y salida de dibujos para los talleres satelitales para encargar los muebles a los diferentes o las piezas que necesitaban para completar el mueble, a los bronceros, a los ebanistas, a los tapiceros, a los talabarteros. En fin, me Sí, permite empezar a entender todo un ecosistema alrededor de no un taller, sino un estudio de diseño. Es lo que tenía Kaskov, lo que estableció en Bogotá con dibujantes locales, con gente que estaba apenas empezando a contagiarse y a aprender ese universo visual del diseño. Apenas eso fue es decir, eso es lo que permite entender este archivo. Y de ahí, por ese archivo, nos hemos conectado con otras personas. Por ejemplo, con quien trajo a Anatoly Kaskov, que fue otro ruso que vivía ya aquí desde los 30, que era Boris Sokolov. Contactamos a uno de los descendientes, a su nieto. También tuvimos acceso a parte del archivo de Sokolov. o sea, pero dijiste que había 4 archivos diferentes. El de Anatol Kaskov es uno. Otro es el de Boris, El de Boris Sokolov. ¿cierto? Ajá. Sí. ¿Y hay más aparte? Sí, apareció también uno de los dibujantes que te digo que contrata Kaskov, un niño dibujante, como se define él, porque llegó como que tenía 14 o 15 años cuando llegó al estudio de Kaskov, que es Hernando Rodríguez.
que Sí, también hemos tenido la oportunidad de trabajar con él en la comprensión del archivo de Kaskov, pues porque es un personaje excepcional, porque trabajó directamente con él en el estudio y era uno de sus dibujantes, y él mismo ha ejercido el diseño desde entonces, ha aprendido casi empíricamente, pero es un personaje interesantísimo porque además él estudió en la escuela, en la antigua Escuela de Bellas Artes, que ya es la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional, pero digo antigua porque es la que quedaba en el edificio, en el centro histórico, en la sede antigua. Yo no había conocido, sí, estaba completamente aturdido, pues porque estoy trabajando otro texto para para la National Gallery en Washington sobre las escuelas de artes y oficios, la relación entre las escuelas de artes y oficios y las escuelas de bellas artes, porque me interesa ver cómo emerge en la intersección de esas dos instancias el diseño, pero esto lo estaba trabajando yo a finales del siglo XIX. Entonces, conocer a un personaje que pasó por allí y estudió lo que llamaríamos ahorita algo así como delineante de arquitectura, se formó como delineante de arquitectura, y saber que él entró a trabajar en uno de los estudios de diseño de mitad de mediados del siglo XX, con un personaje que venía después de formación como de diseñador o como decorador, como él se llamaba. En esa época no se utilizaba el término diseñador, que estudió en la Escuela Nacional de Artes Decorativas de París. Y que esté vivo, además, este señor todavía, pues ha sido excepcional el trabajo con él. bueno, lo tenemos que entrevistar para Diseño y Diáspora. Sí, 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 por favor, por favor, Sería genial. tienes que entrevistarlo. Ah, y él va a estar No, feliz y es fantástico. entrevistémoslo juntos. Si vos sos el que conoce sobre su obra, yo no sé qué preguntarle. Ah, pues hagámoslo, de verdad, pues Buenísimo. mm, ¿Qué estás escuchando, mirando? ¿Qué te está inspirando en este momento? ¿Qué le recomendarías a los que escuchan Diseño y Diáspora y quieren aprender más de historia del diseño? sí, pues mira, yo soy un consumidor de podcast, no precisamente bueno, escucho el tuyo, eso es recomendadísimo. He escuchado desde hace un tiempo uno que se llama 99% Invisible, que me Sí, gusta mucho. Escucho otro que no es directamente relacionado con diseño, es decir, está directamente relacionado con diseño, que es Invisibilia. Es un sí, programa de NPR. me Es, encanta, a mí también. sí, es fabuloso. Me gustan mucho los podcasts sobre filosofía, y hay uno que particularmente lo utilizo mucho, mucho, mucho para mis clases y para mí mismo, para mi vida personal y para mi forma de entender también el diseño, que es Philosophize This, de Steven West, Sí, mm, que es fantástico. Es uno de mis favoritos. Em, de resto no, o sea, como directamente así relacionados con diseño, puedo mencionar algunos, pero pues más como por que me definen a mí como, yo no considero que haya insisto, en una separación entre el César diseñador y el César persona, sino que están muy imbricados. Entonces, escucho mucho a algunos comediantes. Siento que al diseño le hace falta mucho humor, y que podríamos aprender eso un poquito a veces del arte, el sarcasmo y la ironía. ¿y qué escuchas de comediantes? Mira, ¿Hay podcast? hay podcasts, sí. Conan O'Brien, por ejemplo, tiene un podcast que se llama Conan Needs a Friend. Y Sí, hay un canal de podcast en Spotify o hay varios que son de stand-up comedy, hay beats de stand-up comedy. Entonces es chévere, pues porque es como un sample, y entonces uno oye un montón en una hora, 2 horas, en un commuting, uno oye una cantidad de gente. Y he conocido mucha gente, esto lo vengo haciendo desde que vivía en Estados Unidos. Entonces, pues allí conocí a Louis C.K., sé que está tal vez muy desprestigiado en los últimos años, pero me sigue pareciendo como uno de los grandes filósofos. Para mí es un filósofo contemporáneo, lo mismo que Bill Burr. después te voy a pedir que me los pases por Claro, mail porque no sé si claro, agarro todos los nombres bien. ¿Y en claro. el futuro qué te imaginas? ¿Qué te gustaría que pase con toda esta investigación en historia del diseño? Sí, mira, yo en diseño he oído una frase que cada vez es más recurrente, que yo la empecé a decir por allá hace rato. No estoy diciendo que yo fui el primero que la dije, pero yo la empecé a decir por allá en los 2000, cuando pues yo empecé tardíamente a ser profesor después de publicar un libro que se llamó El Atlas Histórico de Bogotá, 1538-1910, porque
menciono la fecha porque pues, son varias etapas de esa obra. Yo publiqué ese libro en el 2004 y ahí empecé a ser profesor y en esa época yo recuerdo que hablaba mucho de esa idea. Yo hablaba de una idea que era el life sculpting, como de esculpir. Sí, Y bueno, es que eso era una idea por allá con la que yo quería... esculpir la vida. Exacto, exacto. Me gustaba como pensar que eso era así, eso fue una idea que yo creo que estaba como flotando en el aire, pues porque después me di cuenta que mucha gente empezó a hablar de cosas parecidas. No sé, yo sí, eso me pasa a mí y eso por lo menos he aprendido como académico y es que yo no soy tan original como creo y que las ideas muchas veces están flotando por ahí en el aire y todo el mundo las tiene de alguna manera. Somos como un organismo viviente que en mi cerebro no termina acá, sino que se conecta con más cerebros y más espíritus. Entonces he oído una frase la frase que he oído muy recurrentemente es esa, relacionada con esa idea del life sculpting, que es como diseñemos el mundo en el que queremos vivir. Pero fíjate que los modernos más o menos hicieron eso y lo lograron, ¿no? La modernidad lo que pasó más o menos fue eso, o por lo menos durante mucho tiempo los modernos lograron convertir el paradigma de vida, sus ideas de la modernidad, ¿no? La higiene, la ortogonalidad, ¿no? La limpieza, una cantidad de cosas. Pero sin embargo, miran lo que paramos con esa utopía. Creo que ahorita buena parte de la crisis y buena parte también de la reflexión de mis proyectos sobre lo moderno, sobre la Bauhaus, tiene que ver también con la crisis de lo moderno, de la herencia moderna en la actualidad. Pues mira la utopía moderna en lo que nos tiene ahorita. No porque considere que estemos súper mal, porque eso sonaría como pues, apocalíptico, tremendista. Yo, a pesar de todo, tiendo a ser el optimista, pero me considero un optimista informado. Sí, no necesariamente tiendo al pesimismo, mm, pero por lo menos Pero sí ¿cuál es la trato... reflexión sobre lo moderno que, Ah, que plantea una crítica a lo que está pasando ahora? bueno, que el diseño, es decir, el diseño moderno y buena parte de las bases de las escuelas de diseño contemporáneo eh, actualmente están basadas en preceptos de lo moderno. Por ejemplo, los principios y elementos del diseño en los que siempre se basó la, la enseñanza del diseño, por lo menos la parte formal y toda la parte plástica, hasta qué punto siguen siendo tan vigentes cuando estamos hablando, por ejemplo, de un diseño que ya no necesariamente se produce serialmente. ¿Por qué? Pues porque la serialización ha traído unos problemas que han generado el hiperconsumismo, también han generado unos problemas ambientales, es decir, el diseño moderno necesariamente está haciendo crisis. Por eso pues han emergido alternativas como el diseño participativo, el biodiseño, en fin, todas las cosas contemporáneas de diseño que yo no estoy muy capacitado para hablar, pero que sé que existen y que se derivan pues necesariamente de una reflexión crítica sobre esa herencia moderna. Lo mismo la arquitectura, ¿no? Lo mismo los preceptos de la vida de la sociedad moderna. ¿M? ¿Cuántas personas quedamos, por ejemplo, yo como mestizo no me siento muy parte de la fotografía de la modernidad, ¿no? O sea, yo miro la instantánea de la modernidad y yo no me veo mucho ahí, ¿no? Sí. Ni mis compañeros indígenas, ni los negros, ni no, las mujeres tampoco. Quedamos como dislocados, como por fuera del marco, quedamos en una esquina. Ni siquiera, ¿no? O sí Sí. aparecemos, pero aparecemos incómodamente. Entonces, pues necesariamente el diseño se tiene que repensar, que creo que le ha tocado, esa es la historia del diseño también. Es un permanente estado de pensarse a sí mismo a través de la materia y de la imagen y de cualquier experiencia estética. Entonces, por eso creo que, que quisiera que mantener para el futuro, que es la pregunta que me estás haciendo, esa postura crítica, no perder de vista que nos puede pasar igual que los modernos y es considerar que estamos en la cresta de la ola, que ahorita estamos mejor que nunca o que ahorita sí tenemos las respuestas o el modelo de pensamiento adecuado. Entonces, más bien es como pensar que el estado ideal es el estado de conciencia plena sobre la permanente transicionalidad de nuestro ser, como diseñadores y como seres humanos.
Am, Aquí yo tenía una nota, decía, para retomar una idea que te estaba planteando ahorita, decir sobre el estar consciente de que si bien no estamos bien ahorita, por lo menos estamos mucho mejor, pero podemos estar mucho mejor, es decir, pero no estamos bien. Entonces, ¿cuál es el estado ideal? No creo que sea por la inteligencia y los desarrollos tecnológicos y las formas de organizarnos socialmente. Siempre yo creo que para cada momento han cumplido el papel que debían cumplir y los hemos desarrollado al punto que deberíamos desarrollarlos. En síntesis, es la inteligencia, la materia, el control de la materia, de la tecnología y de las organizaciones políticas y sociales no han sido necesariamente el problema. Es decir, no estamos buscando la tecnología o la organización social o la inteligencia mejor, sino creo que lo que hemos descuidado más es el plano espiritual. Y ahí vuelvo a mi hipismo contemporáneo. Ok. Yo creo que sí, creo que necesitamos trabajar más en conectarnos. En 1914 también apuntaba yo por aquí que Kandinsky escribió de lo espiritual en el arte, imagínate, en 1914. Y ya desde esa época lo que estaba planteando era él hacía un llamado para desligar las prácticas artísticas de la materia, y pues imagínate el diseño en particular con mayor razón, ¿no? Desliguemos las prácticas artísticas de la materia. ¿Con qué sentido? Pues en Latinoamérica me parece que puede tener muchísimo sentido, sobre todo cuando hemos tenido una relación tan conflictiva con el control de la materia. Tal vez no tanto en Argentina, tu patria, que trabajé con nuestro colega Gustavo Quiroga, que tiene un proyecto maravilloso de diseño, que él sí tiene archivo, museo, miles de piezas, una historia súper prolífica del diseño, tremenda. De pronto en Brasil también tienen un desarrollo tecnológico y un control de la materia muy impresionante, pero creo que eso nos sitúa en una posición ventajosa, ¿sabes? Esa relación conflictiva con el control sobre la materia y los procesos tecnológicos y las adaptaciones que hemos tenido y la relación también tan diferente que tenemos como sociedad entre nosotros y con el paisaje mismo. Creo que eso nos puede situar en una posición, no sé si más ventajosa, pero por lo menos diferente para repensar muchos procesos, entre esos el diseño. Mm, Nosotros vivimos en un permanente, y eso ya no es solo Latinoamérica, sino todo el mundo, vivimos en un permanente estado de distracción, entre la distracción por un lado y el aburrimiento por el otro. Y entonces la historia es lo que nos puede bajar a estar como presentes y afilar ese sentido crítico. Podría ser, sí, Podría ser. una de varias herramientas. Yo creo que tanto la historia como otras cosas tienen sentido en la medida que nos permita conectarnos con lo que sea, con el planeta, con el vecino, con los hijos, con la esposa, con el esposo, con quien sea, con el político, es decir, eliminar brechas. La materia nos ha llevado a generar más brechas. Yo creo que un diseño con una conciencia más de una dimensión espiritual nos podría ayudar a, que no quiere decir que no se aterrice, que no se materialice, que no se visibilice. No, tampoco es tan hippie la propuesta, que a mí me gusta el diseño. Muchísimas gracias por la entrevista. No, con mucho gusto. Gracias a ti por la invitación. César dice muchas cosas de las que te dejan picando. Una es que el diseño se tiene que repensar y para eso necesitamos los archivos de diseño. A eso yo le agregaría que necesitamos también archivos de diseño orales, como el podcast. Necesitamos que estos archivos puedan ser accesibles a las generaciones futuras, no estén en manos, como ahora, de grandes corporaciones o de podcasteres, sino de las organizaciones encargadas de archivar y hacerlo con consistencia y profesionalismo. Después de llegar a los 500 episodios, eso es algo que me importa. Pensar como Diseño y Diáspora es un archivo oral de historias de diseño que no tendría que estar en mis manos.
Existen profesionales de los archivos que tendrían que trabajar de la mano de historiadores y diseñadores para que tengamos acceso a ese material en 50 años. Y ojalá estos archivos no sean por países, sino que excedan las fronteras, se entrecrucen y reverberen. Si las ideas y las tendencias cruzan océanos, no veo por qué los archivos tienen que estar organizados con límites geográficos tan estrictos. Según César, tenemos que trabajar más para conectarnos, porque vivimos en permanente estado de distracción. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que el podcast es una manera, las exposiciones otras, las revistas y otros tipos de publicaciones también. Nos conectamos produciendo contenido multilingüe, sin fronteras y abierto a entender el diseño en su relación con otras disciplinas, en constante evolución y cambio. Producir contenido de calidad en diseño es parte del hacer de los profesores y profesoras, de los podcasteres, de los editores y periodistas. Por eso, por ejemplo, en esta serie también entrevistamos a una persona que dirige una editorial de diseño en Argentina. Tenemos que generar más diálogo entre todos los que estamos en esto, porque aprendemos de los otros, porque entendemos mejor lo que falta y necesita más luz, voz y presencia en el ecosistema del diseño. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está producido con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y X o Twitter, o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.